Estoy muy agradecido de compartir con ustedes este tema de seguridad de bases de datos. Soy Omar Cusiticona. Bueno, esto surge desde mediados de los años 60, la historia de las bases de datos. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. En 1970, Koch propuso el modelo relacional. Este modelo es el que ha marcado la línea de investigación por muchos años. Ahora se encuentran los modelos orientados a objetos. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en forma digital. ¿Qué es seguridad de base de datos? Al tratar el tema de seguridad de base de datos, es importante considerar la necesidad de proteger totalmente a la máquina completa contra todos los tipos de ataques posibles. La gran mayoría de los datos posibles del mundo están almacenadas en sistemas gestores de bases de datos comerciales tales como Oracle, Microsoft SQL Server, entre otros. Y atacar una base de datos es uno de los objetivos favoritos para los criminales. Características principales. El objetivo es proteger la base de datos contra accesos no deseados. Las tres principales características y la seguridad de una base de datos son la confiabilidad de la información, la integridad de la información, la disponibilidad de la información. Medidas de seguridad físicas. Controlar el acceso al equipo mediante tarjetas de acceso personal. Son accesos solo de personal autorizado. Identificación directa de personal. Sistemas de gestión de base de datos. Son de herramientas que proporcionan el sistema de gestión de base de datos. Sistema operativo. Técnicas que se establecen para proteger la seguridad del sistema operativo. Hay dos tipos de seguridad. Direccional. Se usa para otorgar y revocar privilegios a los usuarios a nivel de archivos, registros o campos en un modo determinado, consultas o modificación. Obligatoria. Sirve para imponer seguridad de varios niveles tanto para los usuarios como para los datos. Para eso se utilizan mecanismos de protección. Hay dos tipos de usuarios. Usuarios con derechos a crear, borrar y modificar objetos y que además pueden conceder privilegios a otros usuarios sobre los objetos que ha creado. Usuarios con derechos a consultar o actualizar y sin derecho a crear o borrar objetos. Privilegios sobre los objetos, añadir nuevos campos, indexar, alterar las estructuras de los objetos. Identificación y autentificación. En un sistema de gestión de bases de datos existen diversos elementos que ayudan a controlar el acceso a los datos. En primer lugar, el sistema debe identificar y autentificar a los usuarios utilizando algunas de las siguientes formas: código y contraseña, identificación por hardware, conocimiento, aptitudes y hábitos de seguridad, información predeterminada. Además, el administrador deberá especificar los privilegios que un usuario tiene sobre los objetos, usar una base de datos, consultar ciertos datos, actualizar datos, crear o actualizar objetos, ejecutar procedimientos almacenados, referirse a objetos, indexar objetos, crear identificadores. Hay varios tipos de ataques a bases de datos, pero en específico les hablaré acerca de las inyecciones SQL. ¿Qué es la inyección SQL? Es un método infiltrado de códigos intrusos que se vale de una vulnerabilidad informática. ¿Qué es el ataque por inyección SQL? Consiste en la
inserción de códigos SQL por medio de los datos de entrada desde la parte del cliente hacia la aplicación. Es decir, por medio de la inserción de este código, el atacante puede modificar la consulta originales que pueden realizar la aplicación y ejecutar otras totalmente distintas, con la intención de acceder a la herramienta, obtener información de alguna de las tablas o borrar los datos almacenados, entre otras cosas más. ¿Cómo funciona un ataque SQL? Para explicar mejor el funcionamiento de este tipo de ataques, cogeremos el tipo de formularios de login que existe prácticamente en toda página web y que puede ser utilizado por el atacante como punto de entrada a nuestra aplicación. En esta aplicación supondremos que no se ha tomado las medidas necesarias que evitarán que este tipo de ataques se pudiese llevar a cabo. Cuando alguien rellena este formulario, simultáneamente enviamos la información a una sentencia MySQL. Veamos con este pequeño código SQL al usuario y con la misma contraseña. Esto nos va a permitir que la base de datos nos dé acceso, porque le está dictando a la base de datos que sin importar cuál sea el dato en la casilla, siempre va a ser 1, o sea, siempre va a ser verdadero. Ponemos el usuario, ponemos la misma contraseña. Como podemos ver, nos dio acceso para administrar funciones específicas del sitio. Eso quiere decir que tanto este sitio como muchos otros aún no se han puesto la seguridad para este pequeño SQL. Podemos evidenciar que la seguridad fue vulnerada.